Dios está levantando a aquellos precursores que quieran ser una voz y no un eco. Isaías 40 es la profecía que describe con más detalle el ministerio precursor. Y Juan el Bautista, como precursor de la primera venida de Jesús, estaba muy claro de esto en su propia vida. Me impresiona ver cómo los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas citan Isaías 43, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, para decir que Juan el Bautista cumplía esta profecía. Y más impresionante aún es que el evangelio de Juan registra a Juan el Bautista diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto. Juan no fue un profeta cualquiera. Él no apareció de la forma normal como los otros profetas. Él era hijo de un sacerdote, pero no fue criado en el templo ni tampoco fue entrenado en el sacerdocio. Más bien fue criado en el desierto. En vez de surgir según el proceso normal y ser aceptado por la opinión de la sociedad, él lo hizo de la forma más inusual. Para presentar a su Hijo Jesús en la tierra, Dios no escogió a alguien popular o con un ministerio renombrado. Él no escogió a alguien que ya estaba repitiendo lo que otros estaban diciendo. Él escogió a alguien que era una voz, y una voz que clamaba en el desierto. Juan el Bautista definitivamente no era un rostro. Hay mucha gente hoy en día preocupada por convertirse en un rostro. Quieren ser conocidos, quieren ser aceptados, quieren ser populares, cuando realmente Dios ya nos aceptó y nos amó, y nosotros debemos encontrar plenitud en esa verdad. Y yo creo que Dios no está tan interesado en escoger a aquellos que quieran ser rostros. Dios está buscando personas que quieran ser voces, que proclamen su mensaje con claridad y con valentía. Lo interesante de Juan el Bautista es que él decide llevar a cabo su ministerio en el lugar más hostil, el desierto. Y literalmente la gente tenía que caminar por 5 horas para llegar desde Jerusalén, la capital, hasta su lugar de reunión. Ahora, pensemos en esto. Si alguien quiere hacer crecer su ministerio o darlo a conocer, lo más lógico sería establecerlo en donde estén las personas. Pero Juan el Bautista no lo hizo así. La gente tenía que ir hasta el desierto y encontrarlo para poder escuchar su mensaje. Y las escrituras son bien claras. Multitudes de multitudes salían de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán. Cuando el Señor levanta una voz, Él no necesita tener el mejor plan de mercadeo o el mejor edificio. Él no tiene que hacerlo en el mejor lugar de la ciudad. Él va a dar las estrategias para que las personas sean atraídas, pues es Él quien quiere que su mensaje sea desatado a través de esa voz. Es por esto que cuando Dios usa a una persona para ser una voz, esta persona no va a lucir como los que solo quieren ser rostros. Fíjense, en una oportunidad Jesús estaba hablando acerca de Juan y Él pregunta a la multitud: ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? Es decir, a alguien que se deja llevar por las circunstancias o por las opiniones. Luego les pregunta: ¿o qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Es decir, a alguien preocupado por las apariencias. Y finalmente les pregunta: ¿a qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y dice: sí, y os digo, a más que un profeta. Y no bastando con eso, Él termina diciéndoles: de los que han nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan. Y es que según el mismo Jesús, algo diferente ocurrió cuando Juan el Bautista entró en la escena de la historia. Dios atraía a multitudes hasta Juan para escuchar una voz que anunciaría un cambio en el orden de las cosas sobre la tierra. Y asimismo, Él lo hará con todos los precursores que están siendo levantados hoy. Y es que nos estamos acercando a un tiempo en el que Dios va a sacudir todo lo que pueda ser sacudido. Es un tiempo de transición del fin de esta era a la era venidera. Dios va a cambiar el panorama del cristianismo en nuestros días, y para esto Él usará a sus precursores, así como lo hizo con Noé para anunciar el diluvio, lo hizo con Moisés para anunciar la liberación de la esclavitud y para enfrentar al faraón, y a los profetas que anunciaron el juicio y la destrucción de Jerusalén a través de Babilonia. Dios está levantando a aquellos precursores que quieran ser una voz y no un eco. En la profecía que les mencioné, Isaías 40, el versículo 6 describe a una voz que le dice al profeta: ¡proclama! Y el profeta pregunta: ¿y qué debo proclamar? Y esto es lo que caracteriza a un precursor. Tú estás dispuesto a preguntarle a Dios:
Dios, ¿y qué quieres que proclame? ¿Qué quieres que diga? Si estás escuchando este mensaje, yo creo firmemente que Dios te está llamando para ser una voz que proclame el mensaje precursor. Seamos una voz y no un eco. Seamos voces y no rostros. Preparemos el camino para el Señor.